Saludos. Hoy hablaremos sobre la inteligencia artificial, historia, conceptos, prospectos y usos en el día a día. Lo primero que debemos señalar es el concepto de inteligencia artificial. Básicamente, es la capacidad que tiene una máquina de poseer cierto nivel de lógica y raciocinio. Sin embargo, dentro del área que nos compete en este video, que es las ciencias de la computación, es una rama encargada de estudiar modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos en base a dos de sus características primordiales: el razonamiento y la conducta. Ahora bien, ¿cómo surgió esta tesis de investigación y desarrollo a convertirse a lo que es hoy? Veamos. La idea más básica de inteligencia artificial o de inteligencia de por sí se remonta a los griegos antes de Cristo, con el filósofo Aristóteles. Fue el primero en describir un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales. Y luego está Cestibio, de Alejandría, que construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador de flujo de agua. Cabe destacar que esta máquina es racional, pero sin racionamiento. Ya dentro del arte y del pensamiento ya se estaban gestionando ideas que iban a dar cabida a máquinas autómatas. Tanto fue así que en 1315 Ramon Llull, en su libro Ars Magna, tuvo la idea de que el razonamiento podía ser efectuado de manera artificial. Y esta misma idea también se replicó en el siglo XVIII con el filósofo René Descartes, en la cual apoyaba la idea de que gracias a la revolución industrial existirían máquinas que podían imitar incluso el razonamiento, o sea, el raciocinio humano. Pero no fue en el siglo XX, hasta el siglo XX, que ese tipo de ideas empezaron a hacerse como realidad, viables. En 1936, el matemático Alan Turing diseña formalmente una máquina universal que demuestra la viabilidad de un dispositivo físico para implementar cualquier cómputo formalmente definido. Ya casi como unos 7 años después, en 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo, aun cuando todavía no existía el término. Los primeros avances importantes comenzaron a principios de los 50, con el trabajo de Alan Turing, a partir de lo cual la ciencia ha pasado por diversas situaciones. Ya a partir de la primera mitad del siglo XX, las ideas empezaron a surgir hacia lo que se denomina actualmente inteligencia artificial. Para la época no tenía ese nombre. En 1956 fue inventado el término inteligencia artificial por John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon en la conferencia de Dartmouth, un congreso en el que se hicieron previsiones triunfalistas a 10 años que jamás se cumplieron. Tanto fue así que provocó el abandono casi total de las investigaciones durante 15 años. Es decir, los prospectos e ideas de inteligencia artificial no la íbamos a ver sino hasta bien entrados los años 70. Aunque en los 60 hubieron ciertos pilares de investigación que hicieron que avanzara un poquito, pero solo un poquito. Antes de continuar con la historia de la inteligencia artificial, quisiera detenerme para hablar sobre la prueba de Turing, un planteamiento técnico-filosófico creada por Alan Turing, en la cual se ha convertido en un estándar de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué es el test de Turing o la prueba de Turing? Es una prueba de la habilidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente similar al de un ser humano o que sea indistinguible de éste. Se propuso que un humano evaluara la conversación o las conversaciones en lenguaje natural entre un humano y una máquina diseñada para generar respuestas similares a las de un humano. El evaluador sabría que uno de los participantes de la conversación es una máquina y los intervinientes serían separados unos de otros.
La conversación estaría limitada a un medio únicamente textual, como un teclado y un monitor, por lo que sería irrelevante la capacidad de la máquina de transformar texto en habla. Eso sería como un extra. En caso de que el evaluador no pueda distinguir entre el humano y la máquina acertadamente, la máquina habría pasado la prueba. Turing propuso un estándar. Dijo que la máquina debía convencer a un evaluador después de 5 minutos de conversación, el 70% del tiempo. Esta prueba no evalúa el conocimiento de la máquina en cuanto a su capacidad de responder preguntas correctamente. Solo se toma en cuenta la capacidad de ésta de generar respuestas similares a las que daría un ser humano. Ahora sí, continuemos con nuestra historia del siglo XX de la inteligencia artificial. En 1959, el académico Rosenblatt introduce el concepto de perceptrón. El perceptrón es una idea matemática y artificial de una neurona, con todas las características que ella posee, su entrada, su proceso y su salida, con otros perceptrones, creando así ya el concepto artificial de una red neuronal. Con esta idea, en la década de los 50 y a comienzos de los 60, Robert K. Lindsay desarrolla Satsam, un programa para la lectura de oraciones en inglés y la inferencia de conclusiones a partir de su interpretación. A partir de aquí se empiezan a crear muchos métodos o muchos algoritmos para crear inferencias, a tal punto que se inventaron y desarrollaron las redes semánticas, que es como un concepto de conexión de un conocimiento con el otro. Se crean como grafos de conceptos que conecta con otros conceptos a nivel neuronal, a nivel artificial. Y con esta idea, en el año siguiente, se crea lo que se considera el sistema experto. ¿Sí? El sistema experto, que podría decirse es un sistema que predice la probabilidad de una solución bajo un conjunto de condiciones. Uno de esos es Dendral, creado por Buchanan, Finnebone y Lederberg, que asistía a los químicos en estructuras químicas complejas. Los matemáticos e ingenieros también tuvieron su sistema experto, Máxima, que se encargaba de crear soluciones matemáticas a ecuaciones bastante complejas. A partir de aquí, dentro de la red semántica neuronal, se desarrolló en los años 60 y 70 y paralelamente se estaba desarrollando los sistemas expertos y empezaron a proliferar muchos, de hecho, muchísimos sistemas expertos. Está el Missing, el Internis, el Caduceus, cada uno para ¿cómo se llama? Para ciertas áreas del conocimiento que exigía una inferencia de resultados basándose en una cantidad enorme y compleja de datos. Y en 1988 se crea un paradigma de programación que ayuda o cimienta de forma definitiva el concepto de redes neuronales, o de esa percepción de que una unidad de información comparte con otras unidades de información. Ya establecido el concepto de las redes neuronales, ya concebido las ideas de percepción semántica, de perceptrones, se crea la programación orientada a objetos y se crean los lenguajes de programación orientadas a objetos. Entre esos está el C, el Java, etc. Pero el primer paso, realmente el primer paso que definió la inteligencia artificial como una rama del conocimiento serio y rentable, fue en el año 1997, cuando Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, es derrotado ante una computadora, la autónoma Deep Blue.
Vamos a hablar un poquito de ella, porque a partir de la Deep Blue empieza, como se dice, la emoción o el interés global sobre la inteligencia artificial. El Deep Blue es una supercomputadora desarrollada por la fabricante estadounidense IBM para jugar ajedrez. Fue la primera que venció un campeón del mundo vigente, Garry Kasparov, con un ritmo de juego lento. Esto ocurrió en el año 1996. Claro, en el 96 Kasparov derrota a la supercomputadora en 4-2. Sin embargo, al año siguiente la actualizaron hasta el punto de que la derrota de Kasparov ante la máquina fue notable y polémica. A simple vista, se ve simple para una computadora actual. Tenía 120 MHz de procesamiento y tenía 480 procesadores y estaba programada en lenguaje C. Podría calcular 200 millones de posiciones por segundo, 2 veces más rápido que la versión de 1996. O sea, la que derrotó definitivamente a Kasparov era el doble de veces más potente que la anterior. La Deep Blue era tan potente en aquella época que era capaz de calcular 11,38 gigaflops o 11.000 millones de operaciones de puntos flotantes. Aunque toda esta potencia no estaba pensada en realidad para jugar al ajedrez. La pregunta es: ¿por qué se llama Deep Blue? ¿De dónde viene el nombre? Bueno, la Deep Blue, la fuerza de juego de estos programas del juego automático es mayor, o sea, la capacidad de tomar decisiones es mayor cuando es más profunda la exploración de soluciones. Es decir, mientras más explora o mientras más opciones tiene para evaluar, es más profunda la capacidad de exploración. Y profundo en inglés es deep. Y por tanto el número de nodos. De este modo, el nombre Deep Blue relaciona el azul, que es el color corporativo de la IBM, con la gran profundidad de exploración, que es gracias a la potencia de su hardware. Al momento de hablar de inteligencia artificial, es fundamental la comprensión, por lo menos en un nivel básico, de dos conceptos. El primero, Big Data, o también llamado macrodatos, que explicado de manera sencilla, son conjuntos de datos de un tamaño tan grande que las técnicas tradicionales para analizarlos no funcionan y por lo tanto otros enfoques son necesarios, además de una capacidad de procesamiento considerable. La procedencia de la información de estos grupos de datos comúnmente se asocia a transacciones, por ejemplo bancarias, facturación o llamadas telefónicas, al marketing electrónico y a datos generados por las personas como los metadatos sobre el envío de correos electrónicos e interacciones en las redes sociales. Los datos considerados como Big Data usualmente se almacenan de manera no estructurada usando bases de datos no SQL, que a diferencia de las SQL permiten mayor flexibilidad a la hora de almacenar los datos. Esta flexibilidad es necesaria debido a que en estos conjuntos de datos la información usualmente está desordenada e incluso repetida. Por otro lado, la minería de datos es el proceso de encontrar patrones en grandes colecciones de datos usando técnicas de inteligencia artificial, estadística y sistemas de bases de datos. Con el análisis de estos patrones se podría reconocer, entre muchas otras cosas, los hábitos de las personas que usan cierta aplicación o el reconocimiento de anomalías en un conjunto de datos. Algunos enfoques u objetivos de la inteligencia artificial. Muchos de estos enfoques manejan Big Data, por lo que era necesario explicarlo anteriormente. Unos de los enfoques más importantes son el aprendizaje automático o Machine Learning, que se refiere a la creación de programas capaces de generalizar comportamientos a partir de una información suministrada en forma de ejemplos, dando así la impresión de que la máquina aprende. Existen dos grandes categorías de Machine Learning: el aprendizaje supervisado, en el cual se presentan al programa ciertas entradas y salidas deseadas,
y el objetivo es aprender una regla general que corresponda a las entradas a la salida. Como casos especiales se tienen cuando la señal de entrada puede estar solo disponible parcialmente o restringida de alguna manera. Aprendizaje no supervisado es la otra gran categoría. En esta categoría no se le provee información al algoritmo de aprendizaje, dejando que este mismo descubra la estructura de sus entradas. Cabe destacar que el Machine Learning es ampliamente utilizado para realizar la minería de datos, por lo que su área de aplicación es amplia y es usado para desde muestra de anuncios hasta para el estudio del comportamiento de determinada población. También se tiene como otro enfoque el procesamiento de lenguajes naturales. En este enfoque se estudian las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. El procesamiento de lenguajes naturales se ocupa de la formulación e investigación de mecanismos eficaces computacionalmente para la comunicación entre personas y máquinas por medio de lenguajes naturales. El procesamiento de lenguajes naturales no trata de la comunicación por medio de lenguajes naturales de una forma abstracta, sino de diseñar mecanismos para comunicarse que sean eficaces computacionalmente, es decir, que se puedan realizar por medio de programas que ejecuten o simulen la comunicación. Los principales problemas del procesamiento de lenguajes naturales son la ambigüedad, como en casos que las palabras tienen más de un significado, cuando se requiere de semántica para determinar lo que significa realmente la palabra, o cuando se usan expresiones irónicas. También la detección de separación entre las palabras, incluyendo los signos de puntuación, y la recepción imperfecta de los datos, que puede ser ocasionada por acentos extranjeros, regionalismo o dificultades en la producción del habla, errores de mecanografiado o expresiones no gramaticales. Algunas de las aplicaciones del procesamiento de lenguajes naturales son la síntesis del discurso, el análisis y comprensión del lenguaje, el reconocimiento del habla, la síntesis de voz, la generación de lenguajes naturales, la traducción automática, la respuesta a preguntas y la extracción de la información. Por otra parte, otro enfoque es la percepción. Dicho de otra manera, el Machine Perception. Esta es la habilidad de usar las entradas de sensores como cámaras, micrófonos, señales inalámbricas, de sonar, sensores táctiles, entre otros, para deducir aspectos del entorno de manera similar a como lo haría una persona. El objetivo final del Machine Perception es darle a las máquinas la habilidad de percibir el mundo como personas y que así sean capaces de explicar de una manera humana por qué toman estas decisiones, avisarnos cuando están fallando y, más importante, por qué están fallando. Por último, la inteligencia social o emocional. En este enfoque se trata el desarrollo de sistemas los cuales, mediante diferentes técnicas como el escaneo de expresiones faciales y sensores para la detección de cambios de tono de voz, entre otros, buscan una interacción humano-máquina donde la máquina pueda entender el contexto social y adaptar sus respuestas de acuerdo a este contexto. Además de estos enfoques, vale la pena destacar algunos, como el de la representación del conocimiento, usado principalmente para el desarrollo de sistemas expertos, así como los orientados a la robótica y a la planificación automática. Finalmente, el principal objetivo de la inteligencia artificial es crear una máquina que pueda realizar cualquier tarea intelectual que una persona normal pueda hacer. A esta inteligencia se le denomina inteligencia artificial general o inteligencia artificial completa, y resultaría de la integración del enfoque de todos estos enfoques en un solo programa. Muy buenas a todos, soy Juan Pérez, estudiante de Ingeniería Informática. Les vengo a hablar un poco de qué trata TensorFlow, que es una librería gratuita de Machine Learning. ¿Qué es TensorFlow? TensorFlow es una biblioteca de código abierto que se basa en un sistema de redes neuronales. Esto significa que puede relacionar varios datos en red simultáneamente, de la misma forma que lo hace el cerebro humano. Por ejemplo, puede reconocer varias palabras del alfabeto porque relaciona las letras y los fonemas. Otro caso es el de las imágenes y textos, que se pueden relacionar entre sí rápidamente gracias a la capacidad de asociamiento del sistema de redes neuronales.
En sí, TensorFlow es una librería open source que fue liberada en noviembre de 2015 por Google. La historia de TensorFlow. TensorFlow es un software de computación numérica creado por Google orientado a problemas de Deep Learning. Deep Learning es un área específica del Machine Learning que está tomando gran relevancia dentro del mundo de la inteligencia artificial y que está detrás de algunas de las novedades tecnológicas más sorprendentes de los últimos años. El origen de TensorFlow está en los años de experiencia de Google en el campo de la inteligencia artificial. TensorFlow nace del trabajo de Google Brain, un grupo de investigadores e ingenieros de Google dedicado a investigar en el área de la IA. ¿Por qué TensorFlow? Ok, ¿por qué escogeríamos TensorFlow? Como nombre, o sea, ¿por qué escogieron? ¿Cuál fue el motivo? ¿Por qué TensorFlow? ¿Por qué se eligió TensorFlow como nombre para esta potente herramienta? Es una de las primeras preguntas que tal vez se hagan. El motivo es que la principal estructura de datos que se maneja en TensorFlow son los tensores. Con un tensor nos referimos a un conjunto de valores primitivos, por ejemplo, números flotantes o enteros organizados en un array de 1 a n dimensiones. Por ejemplo, 3 es un único número que sería un tensor de rango 0. 1, 2, 3 es un array sencillo que sería un tensor de rango 1. Un arreglo multidimensional que se representaría matemáticamente como una matriz 2×3 sería un tensor de rango 2. Y un arreglo multidimensional dentro de otro arreglo multidimensional sería un ejemplo de un tensor de rango 3, que matemáticamente se vería como una matriz de 3 dimensiones, 2×1×3. ¿Qué puedo hacer con TensorFlow? ¿Qué aplicaciones cuáles son las aplicaciones que podríamos hacer con esto? En primer lugar, podríamos usarlo para el mejoramiento de fotografías. Una de las aplicaciones más interesantes está en los teléfonos. Por ejemplo, en el Pixel 2, que se lanzó este año, incluye un efecto como que nuevo con la cámara que desenfoca y se crea un modo retrato en la parte trasera que separa a la persona del fondo. Cuando este era algo reservado solamente para los dispositivos con doble cámara, ya se puede conseguir con TensorFlow de Machine Learning, entrenando un modelo TensorFlow en el backend, pero también ejecutándolo en su propio teléfono. Tampoco es que es tarea sencilla, pero ya lo podemos hacer. También podemos hacerlo para ayudar al diagnóstico médico. El sector de la salud es uno de los campos que más está revolucionando y que mayor impacto tendrá para todos nosotros como sociedad en los próximos años. TensorFlow ya está mejorando las herramientas que se utilizan los médicos, por ejemplo, ayudándoles a analizar radiografías. El Deep Learning va a permitir a los facultativos médicos pasar más tiempo con los pacientes, además permitirles hacer actividades más interesantes y emocionantes. También podemos hablar del procesamiento de imágenes. Una de las aplicaciones más conocidas de TensorFlow es el software automatizado de procesamiento de imágenes, llamado Deep Dream, que se trata de un programa de visión artificial creado por un ingeniero de Google llamado Alexander Mortensen. Colocaré el nombre por aquí porque no lo sé pronunciar. Que utiliza una red neuronal convolucional para encontrar y mejorar patrones en imágenes mediante un patrón algorítmico. Por ejemplo, en el reconocimiento facial esto ayudaría mucho para encontrar, estudiar los patrones de las imágenes y encontrar el tipo de imagen que estamos analizando más rápidamente utilizando TensorFlow. La importancia que la inteligencia artificial tiene en el mundo actual queda clara al ver cómo esta es adoptada por una gran mayoría de campos de investigación en diferentes disciplinas, tales como la ingeniería o la medicina. Que un computador pueda entender lo que dice una persona, que sea capaz de reconocer formas, objetos o caras, que sea capaz de obtener información de su entorno y tomar decisiones en función de esta, son ejemplos de los retos que esta tecnología está superando poco a poco. La inteligencia artificial utiliza un conjunto de técnicas para solucionar todos estos problemas, que son computacionalmente muy complejos, que serían imposibles de abordar de otra manera. Todos los avances en sistemas de interpretación del lenguaje natural, sistemas de recomendación de contenido, redes neuronales,
reconocimiento de patrones y visión artificial, o sistemas expertos para la toma de decisiones, se engloban dentro de los avances de la inteligencia artificial como conjunto. La mayoría de nosotros utilizamos smartphones capaces de reconocer cierto grado de lenguaje natural y ofrecer información relevante según el contexto del usuario. Además, la extensión en el uso de wearables permitirá añadir cada vez más información de contexto y del entorno, que podrá ser utilizado por las herramientas de inteligencia artificial para ofrecer de forma proactiva información realmente relevante para el usuario. Un ejemplo de esto lo encontramos en sistemas como Google Now en Android, Siri en iOS o Cortana en Windows Phone y Windows 10. El desarrollo de la inteligencia artificial irá de la mano del desarrollo de la robótica de la próxima generación. Las mejoras conjuntas en estos dos campos permitirán lograr grandes avances en la productividad. Además, en la aplicación a las cadenas de montaje, la simbiosis entre robótica e inteligencia artificial se puede apreciar en el desarrollo de los coches de conducción autónoma y en el desarrollo de drones voladores automatizados, los cuales Amazon pretende utilizar para el envío de paquetes, que se encuentran en fase de pruebas. La inteligencia artificial emergente forma parte de la lista de las 10 tecnologías emergentes para 2015, señaladas por el Metaconsejo del Foro Económico Mundial sobre Tecnologías Emergentes, como una de las tecnologías que tienen el poder de innovación para mejorar la vida, transformar industrias y proteger nuestro planeta. A pesar que esta tecnología se está enfrentando con éxito a grandes desafíos, y aunque aún tenga un largo camino que recorrer, abren nuevas oportunidades de negocio a las empresas. Hoy en día, la carrera dentro de la inteligencia artificial se da en todo el mundo. Se trata de un segmento en pleno crecimiento que hace que las compañías se estén preparando para su explosión en los próximos años. Debido a que existen pocos expertos en el tema de inteligencia artificial, las compañías están apostando todo por ellos al ofrecer salarios que tan solo en los recién egresados es de entre $300,000 y $500,000 al año. Los sueldos son tan altos que están dejando fuera a las compañías pequeñas, para quienes es imposible competir con los grandes corporativos. A su vez, afecta que, debido a la poca cantidad de egresados, se están contratando a profesores universitarios para que sean capacitados dentro de las compañías interesadas en invertir en inteligencia artificial, afectando la enseñanza de la misma en las universidades más prestigiosas del mundo. Hoy día, la demanda de profesionales de inteligencia artificial supera la oferta y por mucho. Según las estimaciones, esto no cambiará a corto ni mediano plazo, ya que los principales actores no están ayudando a que esto suceda o se haga un cambio importante. Para trabajar en el desarrollo de inteligencia artificial se necesitan de ciertas destrezas. Muchos empleos piden tener conocimiento en distintos lenguajes de programación, de preferencia Python, porque sus librerías son óptimas para el Machine Learning, y tener un alto nivel de conocimiento en matemáticas y estadística para lidiar con distintos algoritmos complejos. Es sencillo conseguir recursos para aprender sobre inteligencia artificial, puesto que páginas como Codecademy y Coursera ya tienen cursos certificados que piden entre sus requisitos mínimos haber tenido una carrera larga relacionada con la informática, sobre todo ingenierías. Podemos concluir que la inteligencia artificial es un avance de la tecnología muy importante para la humanidad, porque automatizará muchos procesos que antes requerían ser realizados de forma detallada y específica por personas. Con la inteligencia artificial se avanzará tecnológicamente en el ámbito que sea, para el propósito que sea, con el objetivo de simplificar muchas tareas para aligerar la carga a los usuarios en sus deberes y compromisos. Agradecemos la atención que nos has brindado en esta exposición, en este video. Hasta luego, feliz día.